Ok, vamos a comenzar entonces este estudio esta mañana, Hechos capítulo 20, del versículo 1 al versículo 7. En esta sección vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver una unidad. Ministerial entre dos equipos de misioneros. Muy bien. Los dos equipos de misioneros son el equipo de Pablo y el equipo de Lucas. Ambos grupos están unidos en cuestiones ministeriales. El día de hoy vamos a ver cómo es que ellos se organizaban, cómo es que ellos también mostraban amor a los cristianos, a la iglesia, el uno por el otro. Ciertamente amor por la fomentación de la palabra de Dios a la gente que no conocían a Cristo. Y esta unidad es importante, como lo mencioné hace unos momentos. Realmente ya no hay esa unidad, es muy poca la unidad dentro de la iglesia y el sacrificio. Estos dos equipos de misioneros que vamos a ver esta mañana, el de Pablo y el de Lucas, mostraron un sacrificio tremendo, mostraron amor en acción, mostraron una perseverancia a pesar de todas las cosas que sucedieron. Mostraron ese amor, esa perseverancia, esa genuinidad, esa unidad cristiana, mostraron ese sacrificio. Y esta sección también puede ser algo confusa, porque hay muchos nombres de lugares, ¿sí? Y muchos nombres de personas también. Por lo tanto, vamos a tener que tener algo de cuestiones de estudio geográfico básico para poder entender de qué está hablando y cómo fue este recorrido. Ahora, en esta parte del viaje de Pablo, que es el último viaje de Pablo, su tercer viaje misionero, realmente es algo interesante porque esta sección en realidad no tiene otros versículos para apoyarlo. Hay muy pocos versículos para apoyar esta porción de la palabra de Dios con otros versículos. Podemos ver parte de estos acontecimientos en estas ciudades mencionadas en 2 de Corintios 2, 12 y 13 y 2 de Corintios 7, 5 al 7. Estas son las únicas otras referencias a estos sucesos. Otra vez, fuera de lo que vamos a ver aquí en Hechos 20, 1 al 7, no hay referencias bíblicas de estos viajes, salvo 2 de Corintios 2, 12 al 13 y 2 de Corintios 7, 5 al 7. Fuera de eso, no hay más mención de este recorrido. Y este recorrido también es muy interesante porque esto tiene mucho que ver con la ofrenda de amor que se levantó en Macedonia y en Grecia para la iglesia o los santos de Jerusalén. Tiene mucho que ver con eso. Entonces vamos a empezar. Recordemos que Pablo había estado en Éfeso. En el capítulo 19 que estudiamos la semana pasada, ya lo habíamos visto que él estaba en Éfeso y se hizo una revuelta grandísima por cuestiones de la idolatría. Recuerden que ellos fueron al teatro y empezaron a decir por más de 2 horas, ¡viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Entonces, después de todo este alboroto en Éfeso, es donde iniciamos aquí en el versículo 1 del capítulo 20, que leemos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo, es decir, el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces estamos viendo la salida de él, de Pablo y su equipo misionero, los que habían con él, salieron de Éfeso después del alboroto y se van rumbo a Macedonia. Y con esto es donde vamos a empezar esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos su palabra por medio del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina y nos muestra las verdades de ella. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, la cual unifica a la iglesia y nos da amor por la iglesia y sobre todo nos trae la salvación de nuestras almas y la libertad de la esclavitud, del pecado y del infierno.
Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por esta su iglesia local, Señor, por las familias aquí representadas y por toda la iglesia, a su cuerpo alrededor del mundo, Señor. Gracias por las iglesias que están predicando la sana doctrina y mostrando ese amor para los hermanos, ese sacrificio para con ellos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, tenemos a estos dos equipos, el equipo de Pablo y el equipo de Lucas. Y ellos terminan encontrándose o juntándose en Troas. Entonces, un equipo estaba en Éfeso y ellos empiezan a recorrer Macedonia, y el otro equipo estaba en Filipos. Y después de Filipos, que es el equipo de Lucas, el que estaba en Filipos, y terminan ellos encontrándose en Troas. Ahora recuerden, Troas está en Asia Menor. Troas está en Asia Menor y aquí se menciona Asia también, vamos a hablar de eso. Recuerden, en cuestión a Troas, es una ciudad muy interesante porque es una ciudad dedicada a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Entonces Troas era una ciudad dedicada a él. También vamos a ver, ahorita conforme vayamos viendo versículo por versículo, vamos a ir viendo estas cosas. Vamos a empezar con el primer equipo. Versículo 1, ya lo leímos. El primer equipo misionero, que viene siendo el equipo de Pablo. Bien, sabemos que ellos salieron por el versículo 1 de Éfeso y se fueron hacia Macedonia. Ahora recuerden, cuando la Biblia menciona Macedonia y Grecia no es el país como un todo, como lo creemos en la actualidad. En la Biblia, cuando hace referencia a Grecia, implica la provincia de Acaya e implica específicamente la ciudad de Corinto. Mientras que cuando la Biblia habla de Macedonia, Macedonia es la provincia, y esta habla de las ciudades donde estaban las iglesias de Tesalónica, Filipos y Berea. Entonces tenemos dos provincias. Todo esto ya lo habíamos manejado la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Entonces tenemos Macedonia, que son 3 iglesias representadas ahí por lo menos, que vienen siendo Berea, Tesalónica, Filipos. Y tenemos la provincia de Acaya, que básicamente es lo mismo que Grecia, y esta es la ciudad o la ciudad de Corinto, o la iglesia que estaba en Corinto. Entonces vamos a tener eso en mente. Muy bien, vamos a comenzar. Pablo, tenemos que entender, Pablo estando en Éfeso, él manda carta a Primera de los Corintios. Entonces, él escribe Primera de los Corintios desde Éfeso, donde él se encontraba en el capítulo anterior, en el capítulo 19. Esta carta, él la manda a Corinto por mano de Timoteo y Erasto. Eso lo podemos ver en Hechos 19:22. Vamos rápidamente a Hechos 19:22 y leemos lo siguiente. Y enviando a Macedonia, recuerden, Macedonia es la provincia, ¿okay?, a 2 de los que le ayudaban, es decir, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, es decir, en Éfeso. Entonces Timoteo y Erasto, ellos tenían que llevar una carta que Pablo les escribió a los corintios, primeramente por Macedonia, y de Macedonia se pasaron a Acaya, donde estaba Corintios, y ellos entregan esta carta. Ahora tenemos que entender, mucha gente se confunde, y vamos a ver algo acerca de eso esta mañana. Hay varias cartas a los corintios. En nuestra Biblia nada más tenemos 2, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero la realidad es que hubo mucha correspondencia entre Pablo y la iglesia de Corinto. Hay por lo menos 4 cartas a los corintios entre Pablo y ellos en esta corresponsiva. Entonces, estas cartas, las otras 2, realmente no las tenemos. Se los menciono. Previo a Primera de Corintios hubo otra carta. Entonces, Primera de Corintios en realidad es Segunda de Corintios. Entonces, vamos a ponerlo en orden.
Los corintios tenían preguntas para Pablo. Ellos le mandan una carta a Pablo. Pablo les responde con una primera carta. Esa primera carta no la tenemos. Posteriormente, hay otra correspondencia que es lo que nosotros tenemos en la Biblia como Primera de Corintios, que en realidad es Segunda de Corintios. ¿Ah? Ahora, la tercera carta, la cual no tenemos, es una carta que se escribe entre lo que nosotros consideramos Primera y Segunda de Corintios. Es decir, sería la tercera. ¿Va? Esa tampoco la tenemos. Y posteriormente se escribe Segunda de Corintios, lo cual en realidad es la cuarta carta. Entonces, en nuestras Biblias tenemos carta número 2 y carta número 4. Carta número 1 y carta número 3 no los tenemos. ¿Ok? Espero no haberlos confundido con eso. Muy bien, vamos a continuar. Entonces son varias cartas a los Corintios. Nada más tenemos 2 de los 4 que sabemos que existieron, que viene siendo la segunda carta y la cuarta carta. Entonces, como son las únicas 2, nosotros los tenemos en nuestras Biblias como Primera y Segunda de Corintios, cuando en realidad son Segunda y Cuarta de Corintios. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, la primera carta a los Corintios, la que nosotros consideramos primera carta, fue enviada por mano de Pablo, por Pablo, fue enviada por Timoteo y Erasto, ¿okay? Como ya mencionamos en el 19:22. Ahora, Pablo había tenido muchos conflictos con la iglesia de Corinto, muchos conflictos con ellos, por eso tanta correspondencia. A causa de estos conflictos, en algún momento Pablo va y los visita y hace una visita amarga con ellos. Ahora, esto es previo a Éfeso, previo a su estancia en Éfeso. Pero vemos que Pablo les manda una carta con lágrimas. Esta carta, la carta que él escribió con lágrimas, con dolor, que fue un regaño muy grande para los corintios, esa carta no la tenemos en nuestras Biblias, pero hay mención de ella. ¿Okay? Vamos rápidamente a Segunda de los Corintios, capítulo 2. Ahora, esta es la carta intermedia, es decir, carta número 3. Es la intermedia entre Primera y Segunda de Corintios. Esta fue la carta que él escribió con lágrimas. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque ya había ido y tuvo ese viaje amargo. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí. Entonces estamos viendo que escribió una carta que es la que no tenemos. Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces Pablo les escribe una carta, la cual no tenemos, que aparentemente es una carta muy dura, una carta que él escribió con lágrimas, realmente regañándolos a causa de que era una iglesia carnal. Pero les dice, les escribí de esta manera porque yo los amo. No lo escribí para que ustedes se contristaran y tuvieran problemas, conmigo. Es por amor que yo les escribí con estas lágrimas. Y les está diciendo, yo no quiero regresar con ustedes triste, yo quiero regresar con ustedes gozoso, porque la vez que los visitó, él se fue muy triste a visitarlos, con amargura de corazón. Y dice, y les mandó la carta, que es la tercera,
y les dice, yo quiero que ustedes estén bien conmigo. Y fíjense, más adelante, Pablo originalmente dice que él se entristeció, o más bien se arrepintió de haber mandado esa carta. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Entonces Pablo originalmente se arrepiente de haberles dado esa carta. Nuevamente, 2 Corintios 7, 8 y 9. Dice la palabra, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Es decir, cuando él envía esta carta, originalmente él se lamenta y dice, ay, ¿por qué les mandé esa carta? Nomás los voy a agüitar. Se van a poner bien tristes, no me van a querer, me van a odiar. Cuando yo vaya a visitarlos va a ser igual de feo como la primera vez que fui a visitarlos. No me van a aceptar, voy a tener un rechazo por parte de ellos. Ay, ¿por qué les envié esa carta? Se lamentó. Pero observen lo que sigue. Dice, aunque ahora no le pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. En otras palabras, él envió la carta y dice, ¿por qué la envié? Me arrepiento de haberla mandado. Voy a tener problemas con Corinto, con los de la iglesia de Corinto para siempre. Me lo van a tomar en mal. Y después dice, no, ¿sabes qué? No me arrepiento, no me lamento, me gozo, porque esa tristeza que ellos tuvieron con esa carta los llevó al arrepentimiento y ellos arreglaron su vida con Dios gracias a esa carta tan fuerte que yo les mandé. Bueno. Continuamos. El deseo de Pablo era volver a Corinto para visitarles nuevamente, pero él no estaba seguro si le aceptarían o le rechazarían. Él no sabía si lo iban a recibir con brazos abiertos o si él iba a llegar y lo iban a, ay, mira, ya viene Pablo, nos va a regañar otra vez. No. Entonces su deseo era regresar a ellos, pero gozosos, con otra actitud por parte de ellos. Por lo tanto, antes de que él fuera hacia ellos, de Éfeso, él decide enviar a Tito. Entonces Pablo manda a Tito ahí para que tentara las aguas, ¿no? ¿Sí? Para checar a ver si todavía lo amaban o no lo querían ver ni en pintura. Entonces él manda a Tito antes que él fuese para que checara a ver si lo iban a aceptar o no. Entonces él se encuentra posteriormente con Tito y Tito le dice, ¿sabes qué, Pablo? Todo está bien. La iglesia de Corinto se ha arrepentido gracias a esa carta tan dura que tú le mandaste. Ellos se arrepintieron, arreglaron su vida con Dios y aún así te aman y te aceptan, Pablo. Puedes ir a visitarlos. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 7, versículos 15 y 16. Y su cariño para con vosotros, bueno, vamos a leer desde el 14. Pues si de alguno me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Entonces se glorió porque Tito le aseguró, Pablo, ¿sabes qué? Se arrepintieron. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Es decir, Corinto aceptó a Tito y lo amaron y le mostraron temor y temblor. No hubo un rechazo por parte de Tito, o sea, de Corinto hacia Tito. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces Pablo dice, gloria a Dios que Tito pudo ir y vio que ustedes todavía nos aman
y gracias a esa carta ustedes arreglaron su vida. Ahora yo me gozo con ustedes y puedo confiar en ustedes como iglesia. Entonces él decide volver a visitarlos, ahora que sabe que todo está bien. Muy bien, continuamos. En ese momento fue cuando Pablo escribe Segunda de Corintios. Le dice a Tito, todo está bien, no te preocupes, todavía los de Corintios te aman. Y él dice, gloria a Dios, les voy a escribir otra carta, ahora una carta más amorosa. Y les manda Segunda de Corintios. Muy bien, versículo 2. Hechos 20:2. Y después de correr aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Recuerden, Grecia implica no el país, sino la provincia de Acaya, es decir, Corinto. Entonces, en Hechos 20:2 podemos ver que Pablo arriba a Corinto. Y es interesante notar que esta es la última vez o el último registro que tenemos de Pablo visitando la iglesia de Corinto. Después de esto ya no hay mención que él haya regresado a visitarles. Muy bien. Continuamos, versículo 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Esto puede ser algo confuso. Vamos a verlo lo más detallado que podemos. Primero dice que él se quedó ahí en Grecia, es decir, Acaya, es decir, Macedonia, Corinto, por un total de 3 meses. Muchos eruditos, no sé si yo estoy totalmente de acuerdo con esto o no, pero les voy a explicar. Muchos eruditos creen que Pablo en esta última visita a Corinto, termina quedándose ahí 3 meses durante el tiempo de invierno. Ahora recuerden que Pablo había estado en Éfeso desde Semana Santa, Semana Pascua, desde la primavera. Entonces, Pablo estuvo en Éfeso todo el tiempo de la primavera y parte del verano. Esto fue cuando él escribió, entre ellas, las cartas a los Corintios. Cuando él se va a Acaya, muchos piensan que él se quedó ahí por estos 3 meses durante la duración del invierno. Es decir, ya había transcurrido desde primavera hasta las fechas de invierno. Entonces, toda la parte de primavera y la parte de verano, él se encuentra en Éfeso. Termina verano y empieza el otoño y él empieza a moverse hacia Corinto. Ahora, muchos de los eruditos que creen esto es porque lo ven en 1 de Corintios. Vamos rápidamente a 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 6. Aquí en 1 de Corintios 6:6, él les dice o les muestra a los corintios que sus planes eran estar ahí durante el invierno. 1 de Corintios 6:6. Dice la palabra. No, ese no es. No. 1 Corintios 16:6, perdón. 1 Corintios 16:6. Dice la palabra. Bueno, desde el 5. Les está anticipando Pablo su salida hacia visitarlos. 1 Corintios 16:5 y 6. Dice el 5, iré a vosotros, entonces está anticipando su deseo de estar con ellos, cuando haya pasado por Macedonia, porque recuerden, Corinto está en Acaya, no en Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces dijo, pues yo tengo que pasar por Macedonia a fuerzas, es decir, las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Dice, yo tengo que pasar y pues me queda cerca pasar a visitarlos, entonces voy a ir a visitar a ustedes en Acaya también, en Corinto. Dice, versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros
o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis hacia donde haya de ir. Entonces, a causa de ese versículo, muchos creen que estos 3 meses son los meses que él pasó en Corinto, porque él ya previamente y con deseos se los había anticipado. ¿Okay? Nuevamente, yo no estoy completamente en lo personal convencido de que estos 3 meses en efecto son esos meses de invierno que él menciona en 1 de Corintios 16, 5 y 6. Entonces, la realidad es que no lo puedo comprobar porque, como lo mencioné en la introducción, hay muy pocos versículos que hablan acerca de este recorrido pequeño que hace Pablo. Bien. Continuamos. Versículo 3. Esto es interesante. Hechos 23. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, esa es la parte que vamos a ver ahorita, siéndoles puestas las acechanzas por los judíos, o complot, como algunas versiones lo muestran, un complot por parte de los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ok, entonces, dentro de la ciudad de Corinto, había un grupo de judíos que tenían un problema con Pablo, como siempre, el clásico, judíos contra Pablo. Entonces, estos judíos hacen un complot en contra de Pablo. Él quería agarrar un barco en Macedonia, y ese barco lo iba a llevar a Siria, y de Siria él se iba a ir a Jerusalén para terminar el tercer viaje misionero. Pero a causa de este complot por parte de los judíos, dice Pablo, no me voy a embarcar en Siria para después, no me voy a embarcar en Acaya para ir a Siria y de Siria a Jerusalén, no lo voy a hacer. Mejor, en vez de irme por mar, me voy a ir ahorita por tierra. Entonces él regresa de Acaya a Macedonia nuevamente. Ahora, el asunto del complot que estos judíos le levantan es uno muy interesante, porque esto nos muestra una unidad dentro de los equipos ministeriales que vamos a ver ahorita, en unos momentos. Muy bien. Él quería estar en Jerusalén lo más pronto posible. Pero a causa de este complot en contra de él, cambia todos sus planes. Y ahora sus planes de él son llegar un poco después de la Pascua. Él quería llegar a Jerusalén el día de Pentecostés. Esto lo podemos ver en Hechos 20, versículo 16. Aquí vemos su cambio de planes. Entonces vemos sus primeros cambios de planes en el versículo 3. En vez de irse por mar, se va a regresar por tierra a Macedonia. Y aquí vemos la otra parte de sus cambios de planes. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces él quería estar en el día del Pentecostés en Jerusalén, pero sus planes originales era estar ahí un poco después de la Pascua. Pero no llegó. Sus planes cambiaron. Se me olvidó decirles, muy interesante. Durante estos 3 meses que él estuvo en Corinto, fue que Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Okay? Entonces, el libro en Éfeso se escribió el libro de Primera y Segunda de Corintios. O Primera de Corintios. El libro de Romanos se escribe desde Corinto, así es. Ok, ya me hice bolas yo solo. La meta de Pablo, como yo lo había explicado, era salir de Corinto para viajar a Siria y de ahí tomar el barco a Jerusalén, pero todo le cambió.
la razón por la cual él quería ir a Jerusalén era por una cuestión muy importante. Él quería ir a Jerusalén para entregar la ofrenda de amor que se había levantado en las regiones o provincias de Macedonia y Acaya. Recuerden que en Jerusalén había un problema muy grande. Los santos de Jerusalén estaban siendo perseguidos, no nada más por los judíos, sino por el gobierno romano que estaba también ahí sobre Jerusalén, sobre Israel. Entonces la iglesia de Jerusalén estaba en una persecución terrible, se estaban muriendo de hambre, tenían un problema muy serio y Pablo sabía. Entonces Pablo por un año empieza a juntar dinero, y hay muchos versículos en la Biblia acerca de esto. Él por un año empezó a juntar dinero de las iglesias en las provincias de Macedonia y Acaya, y en Asia también. Y él toma todo este dinero, que aparentemente era considerable, y él agarra todo este dinero para llevárselo y regalárselo a la iglesia de Jerusalén que estaba siendo perseguida. Su deseo entonces era ir a dejar billetes. Okay, no había billetes, había monedas. Pero él quería ir a dejar dinero, plata, para ayudarle a la iglesia de Jerusalén. Esta es la razón por la cual él quería ir. Muchos son de la opinión, y es muy probable que el complot que nosotros vemos mencionado en el versículo 3 de Hechos 20, el complot de los judíos, era para quitarle ese dinero. Muchos creen, y yo creo que es probable y muy posible, lo más seguro es que así fue, que el complot fue para quitarle el dinero a Pablo, ese dinero que estaba destinado para ir a los santos de Jerusalén. Por lo tanto, el complot se hizo para robarle. ¿Okay? Cuando esto sucede, él dice, no, me voy a ir por tierra, no me voy a ir por barco por Asiria. No, me voy a ir por tierra. Y esto lo lleva a juntar un grupo de custodios del dinero. Vamos a verlo rápidamente. Versículo 4, Hechos 24. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, vemos esta lista del equipo de trabajo misionero de Pablo. Se mencionan varios. Otra vez. Se mencionan Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Estos son los que acompañan a Pablo hasta Troas, es decir, Asia. ¿Okay? Recuerden que Troas no se encuentra ni en Macedonia ni en Acaya. Troas se encuentra del otro lado, al sureste. Troas se encuentra al sureste de Acaya y de Grecia, y él decide, lo cual es Asia, o lo que es conocido hoy como el país de Turquía. Bien, entonces él tiene a estos hombres custodiando el dinero que él iba a enviar a Jerusalén para apoyo de los santos de allá. Ahora podemos ver algo acerca de esto en 1 Corintios. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 16 y versículos 1 al 4. Vamos a darle lectura ahí. 1 Corintios 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda, es decir, la ofrenda que se había levantado para la iglesia de Israel, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora tenemos algo muy interesante aquí en el versículo 2. Se nos muestra que no nada más fue en Acaya y Macedonia, sino también en Galacia, y otras iglesias también pusieron dinero para darle a los santos de Jerusalén. Y él les dijo, cada día domingo, primer día de la semana, dice el versículo 2.
levanten esa ofrenda y cuando yo llegue a recogerla ya esté listo. Yo llego por el dinero y nos vamos a ir a entregarlo. Ahora, esto nos llama mucho la atención, no era mi interés agregar esto, pero lo voy a hacer. Nosotros tenemos muchas personas que dicen que la adoración a nuestro Señor Jesucristo debe de ser hecho el día sábado, el día sabático, y no el día domingo. A saber, yo creo que los más famosos son también llamados sabatistas. Ellos dicen, no, Dios instituyó el día sábado para la adoración de Él. ¿Ok? Sí, así fue. Pero esto terminó con la resurrección de Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él resucitó un día domingo, lo cual es conocido como el día del Señor. Y desde el día domingo a la fecha podemos ver en todo lo largo del Nuevo Testamento que ellos se juntaban el primer día de la semana para adorar. Es decir, día domingo, no día sábado. Y la razón por la cual ellos se juntaban el día domingo es porque ese marcaba el día de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces no estamos de acuerdo con los adventistas porque en ningún lugar en el Nuevo Testamento podemos ver nosotros que vuelve a existir un culto de la iglesia en sábado. Todos los cultos en la iglesia después del día de Pentecostés, es más, después de la resurrección, todas las reuniones fueron hechas en domingo y no sábado. Vamos a continuar. No me acuerdo, leí todos estos versículos hasta el 4, no los leí. No recuerdo. Bueno, ¿sí los leí? No, me faltó. No. Sí, vamos a continuar. Versículo 3 de 1 Corintios 16. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado, pues ¿a quienes designó? Pues designó a Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Entonces 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, nos muestra que había personas que él iba a designar con estos fondos. Pero 1 Corintios 16 no nos dice sus nombres. Sus nombres aparecen aquí en Hechos 20, versículo 4. Okay. Entonces, cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado, que ya mencionamos quiénes son, por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, los designados para llevar este dinero a Jerusalén fueron Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Seguimos leyendo. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, ellos eran custodios del dinero que se supone que era designado para la iglesia de Jerusalén. Llegan estos judíos en Hechos 23, meten acechanza, posiblemente queriendo robar ese dinero, y dice Pablo, no, vamos, en vez de ir por mar, nos regresamos a Macedonia, y se lleva a todos estos hombres con él para salvaguardar estos fondos designados para la iglesia de Jerusalén. Ok, continuamos. Versículo 5, Hechos 25. Estos, habiéndose adelantado, no se esperaron en Troas. Les vuelvo a repetir, en la introducción lo mencioné, en Troas, en Asia, es donde se encuentran los dos equipos. Es decir, el equipo de Pablo y el equipo de Lucas. Ahora, ¿cómo sabemos que Lucas tenía un grupo? Porque nos lo dice el siguiente versículo, el versículo 6. Dice el versículo 6 de Hechos 20. Y nosotros, recuerden, Lucas es el escritor del libro de Hechos. Lucas escribe el libro de Hechos. Y él está hablando acerca de estos acontecimientos, incluyéndose. Por eso él dice, y nosotros. Entonces tenemos al equipo de Pablo, que vamos a mencionar, Pablo, Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Ahora tenemos
el segundo equipo que podemos ver aquí en el versículo 6. No sabemos quiénes son los acompañantes de Pablo porque ya no lo menciona. Sin embargo, de Lucas, porque ya no lo menciona. Nada más Lucas está mostrando que era él y otros. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, recuerden, los días de los panes sin levadura implica el tiempo de la Pascua. Navegamos de Filipos. Entonces, Lucas y su equipo de misioneros celebran la Pascua en Filipos. Cuando ellos terminan de celebrar la Pascua en Filipos, ellos viajan hacia Troas para encontrarse con Pablo y su equipo de trabajo. Okay. Dice, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, una cosa que se me hace muy interesante, no puse el versículo, debería de haberlo puesto, pero no lo incluí. Si nosotros vemos, Pablo ya había hecho anteriormente este viaje. Él había hecho el viaje de Troas a Filipos, ¿sí? unos capítulos antes. Él había hecho el viaje de Troas a Filipos. Y en esa ocasión la Biblia nos menciona que él se tardó un viaje de 2 días. Entonces hubo 2 días entre de Troas a Filipos. Pero en este caso es al revés. Lucas y su grupo van de Filipos a Troas y el tiempo del viaje fueron 5 días. Entonces Lucas viajó 3 días más que Pablo para llegar en esta misma distancia. Hay muchas ideas del por qué. Muchos dicen, bueno, es que tuvieron posiblemente paradas en puertos, posiblemente llegaron y se pararon en más puertos y tomaron otra ruta posiblemente, por eso se tardaron 3 días más de lo que Pablo se había tardado unos capítulos anteriores. Otros dicen que la razón por la cual ellos se tardaron 5 días y no 2 era porque tenían vientos en contra. Entonces, o no tenían viento y por lo tanto no hubo movimiento de la lancha, del barquito, y se tardaron 3 días adicionales. Pero bueno, eso es algo muy interesante que pues nos deja con algo de cosas que pensar. ¿Por qué se tardaron 3 días más en hacer el mismo recorrido que hizo Pablo unos capítulos anteriores en 2 días? Pero bien, eso no es realmente de importancia, pero vamos a continuar. Ya estábamos en el segundo grupo, ya estábamos ahí. Se quedaron ahí un total de 7 días juntos. Ahora, esto es muy interesante porque esto implica que ellos llevaron a cabo una gran cantidad de organización. Ellos estaban unidos. Ellos tuvieron que haber organizaron lo del dinero. Organizaron todos los viajes que se hicieron a Corinto y las cartas que fueron enviados. Organizaron o supervisaron la unión. Pues nos vamos a ver en Troas. Allá nos vemos en Troas. Entonces hubo una unidad. Y lo que se me hace muy interesante es que, como lo mencionamos, en la actualidad eso ya no existe. Tú trata de juntar a 2 iglesias o 3 iglesias o varios pastores y trata de juntarlos en un día específico fuera de su lugar de confort y no se organizan. No hay una unidad, no hay una organización. ¿Por qué? Porque no hay un amor verdadero para con el hermano. Ellos no nada más hablaban de amor, ellos lo ponían en práctica. Hoy parece ser que todas las iglesias tienen problemas internos o el uno con el otro. Yo no me junto con el pastor fulanito porque no estoy de acuerdo con el pastor A mí no me gusta la iglesia sutana porque ellos no predican en contra del pantalón. A mí no me gusta la iglesia mengana y no me junto con ellos porque no estoy de acuerdo con su música. La iglesia sutana, nosotros no nos juntamos con ellos porque ellos ponen decoraciones navideñas en su iglesia. El asunto es de que hay tanta división dentro de las iglesias que no se pueden unir para llevar el ministerio juntos. No hay equipos de trabajo. Los misioneros en la actualidad, es raro el misionero que trabaje con otro equipo.
que digan, vamos a trabajar juntos. Eso no existe. Cada misionero es independiente y cada misionero hace lo que la gana le pegue, y los pastores también, y no trabajan en conjunto. Pero aquí vemos que tantos hombres de Dios están trabajando en conjunto por amor a la iglesia de los santos de Jerusalén, a la iglesia de Acaya, a la iglesia de Macedonia, a la iglesia que estaban en todas partes. Tenían un amor sincero el uno para con el otro. Vamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 3. Y versículo 18. Dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si vas a amar a los hermanos en Cristo, muéstralo con hechos. Pablo lo hizo y todo su equipo. Lucas lo hizo y todo su equipo. Y estos dos equipos se unieron por amor a la iglesia. Ellos mostraron no solamente amor, sino disponibilidad para con la iglesia. Ellos estaban disponibles para con la grey. Y esto también es un problema muy importante que tenemos en la actualidad. Tantos pastores no están disponibles para la gente de su iglesia. O sea, ya ni siquiera hablamos de disponibles con otras congregaciones locales. Ya ni siquiera decimos eso. Hay pastores que no están disponibles ni siquiera para su propia iglesia local. Tienen a alguien enfermo en el hospital y no van a visitarlos. No hay un amor, no hay un apoyo. Tienen un problema dentro del matrimonio y el pastor no sabe cómo darles consejería, y pues dicen siempre, pónganse en oración y Dios les va a dar la solución a su matrimonio, y se lavan las manos y no hay consejería bíblica. Lo único que pueden decir es: pónganlo en oración, hermano. Eso no es amor. ¿Eso no le da solución a la situación marital de una pareja? Ponte en oración. Claro, la oración es importante, pero el pastor debe de darles instrucción bíblica acerca del problema que están pasando. Pero los pastores ya no lo están haciendo. No hay una disponibilidad, ni siquiera para los miembros de su propia iglesia. No, y ni siquiera estoy hablando de cuestiones de disciplina. Porque un pastor, una iglesia que ama a sus miembros, va a disciplinar a aquellos miembros que caen dentro del pecado por amor a ellos. Pero las iglesias ya no hacen eso. Ya no hay disciplina en la iglesia. No importa que se pongan en oración y Dios los va a ayudar. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que como iglesia y como pastor estás aceptando los pecados de ellos? No hay disponibilidad de los pastores hacia su grey. No hay, y mucho menos disponibilidad del liderazgo de la iglesia para con otras iglesias locales. No hay amor entre hermanos. Parece ser que hay más bien un aborrecimiento entre hermanos. Y que acabamos de ver en la escuela dominical, en 1 Juan capítulo 3. Que si tú aborreces a tu hermano, esto es homicidio. Y deberías de considerar si verdaderamente eres salvo o no. Pablo en muchas ocasiones les mostró amor, no solamente de lengua y de palabra, sino en hechos hacia las iglesias en Asia y en todas partes. Fíjense, observen lo que él les dice en Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios. Fíjense nada más qué palabras tan preciosas de Pablo por parte de a los Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio,
desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Les está diciendo, yo me acuerdo de ustedes en mis prisiones, oro por ustedes, los amo, somos participantes de la misma gracia. A los corintios les dijo algo muy importante, pero, como menciono, no nada más fue de palabras, sino de hechos. Tanto fue el amor de Pablo hacia la iglesia de Cristo, que vean lo que él sufrió para la iglesia. Segunda de Corintios. Para allá no era. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 25. Observen esto. Esto es lo que sufrió, el sacrificio, la persistencia por amor a la iglesia y por amor a la unidad de la iglesia. Vamos a verlo, 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él está diciendo, por amor a las iglesias, por mi preocupación a las iglesias, por lo que amo a mi Señor Jesucristo, he padecido varazos, naufragios, golpes, me han robado, me picó una víbora, un montón de cosas le pasaron. Y dice, mi mayor preocupación es la iglesia de Cristo. Estos 2 equipos misioneros, tanto el equipo de Pablo como el equipo de Lucas, trabajaron en conjunto, porque todos son participantes de la misma gracia, para poder preocuparse por la iglesia y hacer estos sacrificios y estos viajes para impartir la palabra de Dios, e incluso preocuparse por las cuestiones económicas de la iglesia de Jerusalén, pasando por un montón de cosas. La iglesia de hoy, muy pocas iglesias locales entienden esto. No hay un amor verdadero o una preocupación verdadera por la iglesia de Cristo. Dijo Pablo aquí en 2 Corintios 11, por todas las iglesias. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por otras iglesias fuera de la nuestra? La mayoría de las iglesias o congregaciones ni siquiera se preocupan por su propia iglesia local, mucho menos por otras o por el cuerpo de Cristo. Apocalipsis, en el capítulo 3, nos habla de la iglesia de Filadelfia, la cual es la iglesia de esta era. Y claramente en Apocalipsis capítulo 3 se dice que la iglesia de Filadelfia, aunque es muy buena y aunque no tiene palabras de condenación en contra de ella, sí dice Apocalipsis 3 que es una iglesia débil.
hay una falta de unidad ministerial, porque hay una falta de preocupación por la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia en todas partes. Y en vez de haber una unidad porque somos partícipes de la misma gracia y bautizados en un mismo espíritu, estamos divididos por pequeñeces que no tienen que ver con cuestiones doctrinales, sino con berrinches infantiles. Espero que tanto la iglesia que está aquí presente en este momento como los que están viendo por las redes sociales comprendan la falta de unidad que existe en la iglesia hoy. Nos preocupamos por lo mío, por lo nuestro, mi familia, pero no comprendemos que nuestra familia se extiende mucho más allá que estos 4 muros. Se debe de extender, o incluso de tu familia, no nada más en nuestra iglesia local, sino que ese amor se debe de manifestar hacia todos los hermanos alrededor del mundo. Espero que esto haya sido una bendición para ustedes esta mañana, y procederemos la semana próxima, muy interesante, muy famoso, acerca del muchacho Eutico, que se cayó del 3er piso cuando Pablo estaba predicando. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa. Señor, le pedimos que la iglesia comprenda que la unidad es todo lo que tenemos, porque estamos unidos a usted en gracia por medio de la redención de su Hijo Jesucristo, la cual no merecemos, bautizados en un mismo espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender que debemos de esmerarnos y mostrar disponibilidad a la iglesia, un sacrificio verdadero hacia la iglesia, como lo hizo el equipo de Pablo y como lo hizo el equipo de Lucas. Le pedimos, Señor, que en esta mañana podamos tomar estos modelos a seguir y dejar de ser una iglesia débil. Sabemos que en conjunto la iglesia de Filadelfia es débil porque lo dice su palabra en Apocalipsis capítulo 3. Pero le estamos pidiendo, Señor, que por lo menos nuestra iglesia local muestre este sacrificio y esta preocupación por los hermanos, no solamente los miembros de esta iglesia local, sino de todas las iglesias, que mostremos una preocupación verdadera por su cuerpo, por su novia, por la iglesia, y un amor hacia las almas perdidas, para que ellos también conozcan acerca de su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos, se lo agradecemos. Amén.